el único, eres el gran yo soy, no hay como tú, Señor, no hay como tú, mi Dios. La tierra canta, el cielo postrado está, y el universo y miles de ángeles cantan. El Alfa, la Omega, principio y final. El alto, sublime, ¿quién es? ¿Quién será? El Alfa, la Omega, principio y final. El alto, sublime, ¿quién es? ¿Quién será? En esta tarde, día de Santa Cena. Vamos a compartir la Santa Cena y es un acto de fe lo que vamos a hacer, porque estamos creyendo que Jesús pagó por nuestros pecados, que Él murió en la cruz por nosotros, estamos recordando su obra, su sacrificio, pero estamos anunciando que el que ha de venir vendrá y no tardará. Así que Él viene pronto. ¿Amén o no? La semana pasada compartí la palabra del Señor en 2 de Pedro. Si no estuvo, y si estuvo se lo refresco, pero no veo toda la predicación, ¿no? Algún concepto. Y si no estuvo, le invito a que lo vea, lo puede ver en Facebook o en YouTube el mensaje. Sobre el hecho de que Dios nos ha escogido para que habitemos y tengamos, primero habitemos en su presencia, tengamos un destino glorioso, trascendente. El ser humano fue elegido por Dios, como dice también la palabra en Santiago, y es tremendo, ¿no? Para ser las primeras y mejores criaturas de Dios, cuando Él nos venga a buscar. Así que tenemos una promesa de parte de Dios. Pero también la palabra del Señor nos dice, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Y en ese contexto habla de la base que tiene que tener el creyente, lo más importante, ¿no? Donde sustenta su vida espiritual, que es la fe. Por eso el versículo 5 dice, precisamente por eso, porque tenemos estas preciosas y grandísimas promesas que pertenecen a la vida y a la piedad que Dios nos ha entregado y nos ha dado para que nosotros podamos vivir en todo lo que necesitamos en la tierra, manteniendo nuestro objetivo en la eternidad, sabiendo de que tenemos una herencia eterna. Dice, precisamente por eso, añadan a su fe virtud. Así que arranca con la fe. La fe es la base de nuestra vida. El creyente tiene que tener fe, pero ¿cuál es la verdadera fe? Porque uno a veces escucha hablar a personas diciendo, yo tengo fe en mí mismo, o tengo fe en ti. Yo sé que puedo confiar en ti porque tengo fe. Bueno, esa no es fe de Dios, no es fe la que dice la palabra de Dios. La fe que sustenta la vida del cristiano es la fe en las promesas de Dios, la fe en la palabra revelada de Dios. Yo no puedo, hago esta comparación, pero es real, yo no puedo tener fe en usted y usted no puede tener fe en mí, porque somos seres humanos. Lo que podemos hacer, en la medida que nos conocemos, es ir sumando confianza en nuestra relación. Confiamos porque nos vamos conociendo, entonces sabemos
sé que lo que puedo esperar del otro, pero no puedo tener fe, porque la fe es la absoluta certeza de lo que dice Dios lo va a hacer. Entonces yo no puedo tener absoluta certeza de que usted nunca va a cambiar, ni que yo nunca voy a cambiar, porque soy un ser humano. Entonces la fe natural no existe. La fe natural es la que el hombre se inventa, pero la fe bíblica, la que va a sustentar nuestra vida, a la que se refiere el apóstol Pedro, que en realidad es una suma sobre la fe de cualidades cristianas, de la vida cristiana, cómo el creyente va cultivando esas cualidades en su propia vida, comienza con la fe. Sin esa fe nunca va a cultivar esas cualidades. ¿Por qué? Porque la fe hace que usted pueda recibir por el Espíritu Santo revelación de Dios en su corazón. Así que lo que quiero compartir esta tarde son, con relación a la fe, dos cosas importantes. Uno es el origen de la fe, que es lo que estoy diciendo. Segundo es el propósito principal de la fe. No voy a hablar del don de fe, el don de fe es otra cosa, pero en la fe que está diciendo el apóstol Pedro, que tiene que ver con asegurarnos el llamado que Dios nos hizo, porque fue Dios el que te eligió, no fui yo, no fue el vecino, no fue nadie, fue Dios el que te eligió. Para asegurarte de ese llamado necesitas esa fe que dice la Escritura. Y esa fe que dice la Escritura se origina en Dios. El apóstol Pablo, cuando habla de la salvación y cuando habla del hecho de que él tiene convicción, certeza de que es un hijo de Dios, dice: el Espíritu me convence que soy un hijo de Dios. Entonces el origen de la fe es que el Espíritu Santo te traiga revelación de Dios a tu corazón. Cuando él está predicando el Evangelio en el libro de los Hechos, encontramos que él está predicando al rey Agripa. El rey Agripa fue conmovido por el Espíritu. Sin embargo, él se resistió a eso, pero el texto muestra que el rey Agripa fue conmovido por el Espíritu. Entonces él le habla al rey Agripa, diciéndole para qué Dios lo había elegido, para qué Dios lo había llamado. Dice: te envío a estos para que le abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Y él le sigue explicando al rey Agripa y al gobernador Festo cómo fue la visión que él tuvo de Dios. Él está relatándole lo que Jesús le dijo: te envío a estos, a los gentiles, para que le abran los ojos. Así que Pablo tuvo que actuar en fe. Esa fe implica obediencia. Cuando Dios le da palabra a usted recibe esa palabra con gozo, pero lo tiene que obedecer. No puede usted decir: gracias, Señor, me habló. Qué bueno, qué promesa que Dios me dio, o esto que me pidió el Señor, y después hacer de cuenta que nadie le dijo nada. No, usted tiene que obedecer esa palabra, porque la fe implica que yo voy a obedecer a Dios. Recibo palabra de Dios y obedezco a Dios. Entonces, en Hebreos capítulo 4, por tomar un ejemplo, que dice claramente cómo los israelitas fueron desechados porque desobedecieron a Dios. ¿Y por qué desobedecieron? Porque tuvieron la misma buena noticia que tenemos nosotros. Pero a ellos no les aprovechó porque no creyeron. Como a muchas personas reciben el mensaje del Evangelio, no les aprovecha porque no creen. Dice, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Por eso dice más adelante, Dios se enojó, hizo juramento y dijo: jamás entrarán en mi reposo. En ese reposo, dice, entramos los que somos creyentes. Y los que somos creyentes somos los que tenemos fe. Los que tenemos fe porque hemos recibido convicción en nuestro corazón de parte de Dios. Por eso dice Hebreos 11, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1, tengo certeza, tengo convicción. No lo veo, pero yo sé que eso es así. ¿Por qué? Porque el Señor ha puesto convicción en mi corazón. No es algo externo. Cantábamos hoy un coro que dice: hay lugares que yo no iré, cosas que yo no voy a ver, pero una cosa sé, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. ¿No? Entonces, el creyente no necesita ver, cree, sabe, Dios está aquí. ¿Cuánto creen que Dios está? Algunos dicen: yo no siento la presencia de Dios. Bueno, la fe es: yo no la siento, pero Dios está. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. No importa si yo lo siento o no lo siento. Dios dice que está y yo creo que Él está. Amén, eso es fe. Porque Dios lo dice y yo lo creo. Ahora, esa fe se cultiva, como decía la semana pasada, se trabaja sobre la vida cristiana en relación a conocer la palabra, en edificar mi vida en la palabra, en estudiar la palabra, pedir al Espíritu Santo que me revele la palabra del Señor, para que yo entienda entonces que esa revelación de Dios que vino a mi corazón me llama a obedecer. Si no,
voy a ser una persona que desagrada a Dios, como dice en el capítulo 10. Dice, así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar hasta que, habiendo cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco, el que ha de venir vendrá y no tardará. Para mí es recontraactual este texto, ¿no? El que ha de venir vendrá y no tardará. Jesús viene pronto, literalmente Jesús está viniendo, ¿no? El día y la hora lo sabe el Padre, pero Jesús está ahí. Cuando el Padre le dice, ahora, Él hace la obra y arrebata a la iglesia y se lleva a la novia a su presencia. Así que es algo inminente. El que ha de venir vendrá y no tardará, pero mi justo vivirá por la fe y si retrocediere no agradará mi alma. Así que el justo, el de la fe, el creyente en Jesucristo, el que vive parado en la palabra de Dios, en la revelación de Dios, que sabe que es un hijo de Dios porque lo ha convencido el Espíritu Santo en su corazón, Dios ha puesto el sello del Espíritu que le convence a usted que es un hijo de Dios, esa persona se mantiene firme, porque el origen de la fe es Dios. No es algo que se inventó a sí mismo. No es algo que cree porque lo repite, entonces lo cree. No, es algo que el Espíritu le ha convencido en su corazón. Eres un hijo de Dios. Entonces, Dios te llamó con un propósito. El Espíritu Santo te va convenciendo día tras día, te revela día tras día. La medida que uno busca a Dios y cultiva esa vida espiritual, entonces, y esa vida de devoción a Dios. Porque como dije la semana pasada, un creyente que no tiene devoción a Dios no es un creyente bíblico. Será un creyente de otra manera, pero no conoce a Dios. Porque a Dios uno tiene que tener una vida devota a Dios, una vida de devoción a Dios, tiene que amar a Dios, despertarse y pensar en Dios, tiene que estar enamorado de Dios. Piense, ¿cuándo se enamoró? ¿Alguno se acuerda cuando se enamoró la primera vez? Ahora, claro, ahora vivimos en un mundo donde dice que usted se puede enamorar muchas veces, ¿no? Pero vamos a lo normal, ¿no? Cuando usted se enamoró por primera vez, yo cuando me enamoré por primera vez, la llamaba, me llamaba, estábamos ahora hablando, me despertaba a la mañana cuando me tenía que ir a trabajar, éramos novios y me llamaba por teléfono. Estábamos siempre en comunicación, siempre constantemente. Uno quiere estar con el otro, quiere escucharlo, ¿no? Entonces, si yo estoy enamorado de Dios, ¿cómo no voy a querer estar con Dios? ¿Cómo no voy a querer pasar tiempo con Dios? ¿Cómo no voy a tener devoción a Dios si yo sé que mi vida depende de Él? Y en ese proceso mi fe crece. Y crece porque viene de Dios, no viene de otro lado. Yo no la puedo crear, no puedo hacer nada. Lo que yo puedo hacer es creerle a Dios. Lo primero que yo necesito es fe para creer. El punto más importante, que es que Jesús es mi Salvador. La fe viene de Dios para que usted crea que Jesús es el Salvador, Jesús es el Redentor. Y todo lo que dice la Escritura, señalándolo a Él, es real. La Escritura desde Génesis lo señala a Jesús. En Génesis, cuando el hombre y la mujer cayeron, la primera promesa de redención habla de 3:15, habla de la redención del hombre, que la serpiente, él iba a pisar la serpiente en la cabeza y la serpiente le iba a picar el talón, ¿no? El calcañar, dice, otra versión. Pero que estaba hablando de que la serpiente iba a ser aplastada. Pablo dice en Romanos, en breve Satanás será aplastado debajo de vuestros pies también. Así que la serpiente fue vencida, fue aplastada. En el mismo capítulo, versículo 21, dice que Dios, después que Adán y Eva pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos, Dios tomó pieles y los vistió. Eso significa que hubo muerte sustituta en lugar de la muerte del hombre. El hombre tenía que morir porque había desobedecido a Dios. De hecho, espiritualmente estaba muriendo, pero Dios mató un cordero o dos y los vistió. Así que ahí tenemos la primera promesa o la primera visión del sacrificio expiatorio. Alguien murió por ellos, un cordero. Después, más adelante lo vemos a Abel, que dice que ofreció más excelente sacrificio, en Hebreos también lo menciona, que Caín, ¿por qué? Porque él ofreció conforme al corazón de Dios, él ofreció un sacrificio expiatorio como Dios lo había establecido y Caín no. Caín quiso hacer lo que él quería. Entonces Dios no tomó con agrado la ofrenda de Caín. Así que uno ve permanentemente cómo la palabra de Dios apunta a la expiación, a la redención y apunta a quién va a ser el sacrificio expiatorio, quién va a ser el redentor.
Así lo vemos en la vida de Abraham. Bueno, en Noé habla de la fe de Noé, habla de la fe de Abraham, cómo todas las cosas que hizo Abraham fueron cosas que agradaron a Dios, y de hecho Jesús en los evangelios lo menciona, porque ellos tenían una vida no de instante de arrebato de fe. Hoy tengo fe, aleluya. Mañana ya no. No, ellos tenían fe perseverante, constante. ¿Eran seres humanos como usted y como yo? Sí, pero tenían fe constante. Luchaban contra todas aquellas cosas que querían arrastrarlos a ellos, pero como tenían convicción y certeza de su relación con Dios, porque habían recibido palabra de Dios, uno puede verlo permanentemente. Abraham era visitado por Dios y Dios le decía lo que iba a hacer. Cuando iba a destruir Gomorra, le dijo, Sodoma y Gomorra, dijo, no le voy a ocultar a mi amigo lo que voy a hacer. Se lo voy a decir. Y lo visitó Abraham y le dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y ahí estaba Lot, el sobrino de Abraham, y Abraham intercedió por Lot. O sea, Dios se comunica con las personas que le creen. Y como Abraham le creía, y Dios tenía un propósito con Abraham, un propósito profético con Abraham, Dios tenía un propósito profético con David, Dios tenía un propósito profético con los demás siervos de Dios y profetas de la antigüedad, todo era apuntando a Jesús. Cada uno de ellos y cada acto profético apuntaba al Salvador. Dice el apóstol Pablo en Romanos que un día Dios juzgará a los hombres por medio de aquel que era determinado, y ese es Jesús. Y si así sucederá el día en que, por medio de Jesucristo, Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Así que, claramente, Dios va a juzgar a las personas por medio de Jesucristo. En otro pasaje del libro de los Hechos, dice que Pablo estaba predicando ahí en Atenas, si no me equivoco, y le dice, Dios está pasando por alto los pecados de vuestra ignorancia de los tiempos pasados, así que ahora Dios está pasándolos por alto y perdonándolos, porque vendrá el día en que Dios juzgará a los hombres por medio de aquel que ha designado. Y ese que había designado es Jesús, el Redentor, el que hizo el sacrificio expiatorio. Entonces, lo segundo, que es el propósito más importante de la fe, al cual nosotros tenemos que aferrarnos y tenemos que enfocarnos, es en la salvación del alma. Dice la palabra que cuando yo conozco a Dios, Dios me revela, me recompensa, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11, y para acercarse a Dios hay que creer que Dios existe, ¿no? Dice, por la fe Enoc fue sacado del mundo sin experimentar la muerte, no fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Si usted busca a Dios, Dios le va a recompensar. La primera recompensa y más importante recompensa es que Dios le revela a Jesucristo como Salvador, como Redentor. Dios se revela a sí mismo como el Dios misericordioso, el Dios Redentor, el Dios Salvador, el Dios que tiene un plan con tu vida. Lo primero que Dios te revela, más importante que eso no hay nada, porque después con Jesús nos das todas las cosas. Si alguien quiere ser próspero, bendecido en las cosas temporales, Dios ya lo ha prometido. Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Así que Dios ya nos ha bendecido. Yo con Cristo tengo la bendición completa. Y como Dios me dio a Jesucristo, me dio todas las cosas. Amén. Entonces, el origen de su fe, y espero que tenga esa fe, viene de Dios. Él es el que le convence de pecado. Él a Agripa decía, no sé si lo terminé de decir, pero él estaba predicando al rey Agripa, el apóstol Pablo, y Festo dijo, Pablo, te volviste loco. Las muchas letras te enloquecieron. Y el rey Agripa dijo, Pablo, por poco me persuades a hacerme cristiano como vos. Y Pablo dijo, por poco o por mucho, excepto estas cadenas. Ojalá fuesen todos cristianos. Porque él estaba siendo convencido en su corazón de que, por el Espíritu Santo, de que Jesús es el Mesías, el Salvador y el Redentor. Lo que pasa es que el diablo ahí cortó la revelación al corazón de ellos porque empezaron con esa cosa, ¿no? Te volviste loco, Pablo. ¿No? Lo vean como algo filosófico, como algo simplemente una locura de Pablo. Como cuando fue a predicarle al procónsul Pablo y un mago se entremetió para estorbar lo que estaba haciendo Pablo, y Pablo le dijo, hijo del diablo, ¿hasta cuándo serás estorbo para la obra de Dios? Entonces le dijo, ahora vas a quedar ciego. Y en ese instante quedó ciego.
y tuvieron que sacarlo ayudándolo para salir porque él estaba tanteando, no veía nada. Por un tiempo quedó ciego, manifestándose el poder de Dios, y ese procónsul creyó. ¿Por qué? Porque tenía interés. El Espíritu Santo le habló a su corazón y esa persona recibió por fe esa palabra y a Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Y después de eso viene todo el resto. Jesús permanentemente lo ha dicho. Jesús ha dicho cosas que ninguno otro ha dicho, y si alguien lo dijo no lo pudo cumplir, ¿no? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el buen pastor. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrá un río de agua viva. Jesús dijo cosas tremendas diciéndole: yo soy Dios. Entonces, cuando Jesús decía: tienen que creer que yo soy. Cuando Dios le habla a Moisés, le dice: si me pregunta quién me envía, y decirle que yo soy, me envió. Así le dijo Dios a Moisés: decirle que yo soy, me envió, te envió. Entonces, cuando Jesús decía: yo soy el que dice ser, y si no creen que yo soy, en sus pecados van a morir, estaba diciendo: yo soy Dios. Dios encarnado, Dios revelado a los hombres. Ustedes están crucificando al dador de la vida, pero Jesús vino a morir en la cruz del Calvario. Hoy vamos a participar de la Santa Cena, por eso es un acto de fe. Yo creo que Jesús murió por mí. Dijo un teólogo alemán, justamente, y es interesante notar porque hace unos siglos atrás el centro era ese, ¿no? Cuando hablamos de John Newton, hace un año y algunos días, justamente, el año pasado, 2020, y John Newton, cuando tiene revelación de Dios, escribe el himno Sublime Gracia, dice: yo era un infeliz, estaba perdido, y Dios me salvó. El centro de la revelación de Dios para ellos era la salvación. No era la prosperidad, era la salvación. Este hombre, el teólogo Zacarías Ursino, dice que la fe la creó el Espíritu Santo en su corazón, por medio del Evangelio. Por otro lado no viene la fe. Después dice que es una certeza profundamente enraizada que no solamente a otros, sino también a mí, me han sido perdonados los pecados y he sido reconciliado para siempre con Dios y que se me ha concedido la salvación. Esas son las cosas que siempre, hace un siglo atrás, después cambió, ¿no? Ahora después vino toda la teología nueva de la prosperidad y cambió el enfoque. Pero la teología bíblica es: la fe viene para que yo conozca a Jesús como Salvador, porque Dios va a juzgar al hombre por Jesucristo. La prosperidad viene como añadidura. Dice Romanos que si Dios nos dio a su Hijo Jesucristo, generosamente nos da todas las cosas. Así que no tiene que ser una preocupación para mí ni para usted lo que pasa en el mundo, la economía del mundo, la crisis, el Bitcoin y no sé cuántas cosas más que puedan hablarse, que el dólar y el oro y demás. No, a mí me interesa lo que Dios dice. Porque mi bendición, mi prosperidad y mi crecimiento viene de Dios. Amén. Que sea aquel que bendice, que me reveló a Jesucristo, y cómo no me va a dar las cosas temporales de la vida que yo necesito. Por eso, cuando usted va a participar hoy de la Santa Cena, tiene que hacerlo en fe. El apóstol Pablo dice en Corintios que el que no discierne lo que va a hacer al participar de la Santa Cena, come y bebe su propia condena, porque no entiende lo que hace. En otra parte de la palabra de Dios dice que todo lo que tenemos que hacer tiene que ser como origen la fe, porque lo que no es de fe es pecado. Así que si yo lo que hago no lo hago con fe, creyendo, participando, hablando de la Santa Cena en este caso, por fe y creyendo que Jesús es mi Salvador, de que Él viene pronto a buscarme y lo que representa la Santa Cena yo lo creo, entonces estoy pecando de incredulidad delante de Dios, porque no creo lo que Dios dice. Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí. Hagan esto, y el apóstol Pablo dice: mientras hacemos esto en memoria de Él, estamos anunciando que Él viene. 1 Corintios 11, ¿no? Entonces tenemos que hacer justamente las cosas y todo lo que hagamos tiene que ser por fe. Hay una batalla en los cielos. Hay una batalla entre el bien y el mal. Satanás quiere mostrarla a través de sus instrumentos en el mundo, que la batalla entre el bien y el mal es para tratar de que Satanás no destrone a Dios. No, Dios no puede ser destronado. Si alguno piensa que Dios puede ser destronado, error. Dios es eterno, es rey y lo será siempre. Satanás es un ser creado.
que quiere usurpar el trono, pero ya está destruido, ya está sentenciado, ya está condenado al lago de fuego y azufre. La batalla que hay en los aires no es porque que Dios tiene temor de que Satanás lo destrone. La batalla en los aires es por la salvación de las almas. Es para que usted como creyente persevere en el camino de Dios, constantemente creciendo en la fe, y aquellos que no conocen a Dios, a través de la iglesia, que persevera, que es constante, que le cree a Dios, alcancen a conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Esa es la batalla que se libra en los aires, de la salvación de las almas. Así, claro que hay una batalla entre el bien y el mal, pero no porque el bien puede perder, sino porque Satanás quiere arrastrar las almas a la condenación y que se pierdan. Y Dios, con su gran amor y misericordia, intervino y dio al hombre la salida para que pueda creer en Jesús y tener salvación, perdón de los pecados. Le revela a cada persona, a cada uno en particular. Usted como lo tuvo un día y recibió a Jesucristo, así todas las personas en el mundo, en todas partes del mundo, no importa qué continente estén, no importa cuánto alejados estén de la civilización, el Espíritu Santo los convence de pecado y de que hay un Salvador que es Jesucristo. Ellos lo pueden recibir como nosotros o lo pueden rechazar, como muchos también. Depende de cada uno, pero Dios ha hecho una obra de salvación. La fe inicialmente viene de Dios para que yo sepa eso, para que usted sepa eso. Y después viene la fe para que usted pueda seguir creciendo. Puede desarrollarse en el conocimiento de Dios y en cultivar las cualidades cristianas. Amén. Otra cosa, estamos en otro canal, si no. Otra cosa, eso no es cristianismo. El cristianismo es la fe en Él. No es la fe en la filosofía, no es la fe en los hombres, no, es la fe en Jesús, como Señor y Salvador. No hay otro Redentor, ni hay otro Salvador. No hay otro mediador. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso cuando participamos ahora de la Santa Cena y los hermanos ya están viniendo preparando la mesa, Jesús claramente dice que en Él se cumplía esto, ¿no? Dice, cuando llegó el día de la fiesta de los panes y levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. Ellos fueron e hicieron como Jesús les mandó, encontraron todo como Jesús les dijo. Dice, cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Tomó también la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó el pan y después de dar gracias lo partió y se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después, de la misma manera, tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que se derrama por ustedes. El origen de la Pascua que estaban celebrando fue en el Éxodo, cuando Dios sacó a Israel de Egipto. Ahí se reguló, se estableció la Pascua como ley para siempre, pero ya se estaba haciendo sacrificio expiatorio como vimos desde Génesis. Ya estaba apuntando a la redención desde Génesis. En la Pascua se establece la regla. La sangre iba a ser puesta en las casas de aquellas personas que le creían a Dios y el ángel destructor, el ángel que venía para matar los primogénitos, iba a pasar de largo. Esa era la 10ª plaga. Habían venido plagas sobre Egipto, 10 plagas, la última era la 10ª de los primogénitos y la sangre iba a ser la diferencia. Ellos tenían que tomar un cordero, matar ese cordero por familia, pintar con la sangre los dinteles y los postes de las puertas, entonces el ángel de la muerte iba a pasar de largo de esa casa. ¿Su corazón está pintado con la sangre de Jesús? Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo lo demás son cosas secundarias. Él es el Cordero de Dios que tiene que estar en su corazón. Entonces su sangre le limpia, su sangre le purifica, su sangre hace que usted sea una persona hija de Dios, cuando usted confía en su sacrificio. Padre, en el nombre de Jesús, bendice este pan y esta copa, símbolo de tu cuerpo y de tu sangre. Te damos gracias, Señor, por Jesucristo nuestro Salvador. Gracias por esa fe
esa palabra que pusiste en nuestro corazón. Gracias por esa fe también que nos ayudó a creer en esa revelación en nuestro corazón y hemos podido recibir a Jesucristo como nuestro Redentor, como aquel que hizo el sacrificio expiatorio por nosotros, clavando nuestros pecados en la cruz, cargando nuestras dolencias, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Padre, gracias. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Adórele al Señor y dele gracias por esa fe que un día Él puso en su corazón por medio del Espíritu Santo, en la cual usted creyó y tiene a Jesucristo como Salvador en su vida. Porque esa es la obra de Dios por amor a usted. Y con Él no tenga ninguna duda que le va a dar todo lo que usted necesita. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. En el cielo y la tierra y debajo de ella declaramos que tú eres Señor. En el cielo y la tierra y debajo de ella declaramos que tú eres Señor. Eres tú el Cordero inmolado que cubrió todos mis pecados. Tu salvación contempla mis labios cada día del calendario. En el cielo y la tierra y debajo de ella declaramos que tú eres Señor. En el cielo y la tierra y debajo de ella declaramos que tú eres Señor. Eres tú el Cordero inmolado que cubrió todos mis pecados. Tu salvación
confiesa mis labios, cada día del calendario. En el cielo y la tierra y debajo de ella, declaramos que tú eres Señor. En el cielo y la tierra y debajo de ella, declaramos que tú eres Señor. Eres tú el Cordero inmolado que cubrió todos mis pecados. Tu salvación confiesa mis labios, cada día del calendario.